entre todos sobre eso. Entonces, Claro que sí. ¿sí? ¿Es posible? Claro que sí, adelante. Bueno, y bueno, con respecto a la presentación, pues yo creo que ahorita en estos tiempos hablar de ser experto o experta es complicado porque la experticia viene de la experiencia, ¿eh? Entonces, ahorita vamos a ver por qué resulta complicado pensar esto. Si me permiten, voy a compartir pantalla sobre un escritito breve que hice, nada más para orientar. Bueno, No, ya con no. respecto al título de la plática de hoy, Ya sacó, se la sacó a todo, nada más estás tú y... hay alguien que tiene por ahí prendido su micrófono. Luego creo que me están haciendo preguntas y me distraigo, disculpen. Bueno, cuando pusimos currículum con M, primero decirles que esto de currículo es un concepto neoliberal 100%. Entonces, currículum con M, algunos autores lo manejan como plural, o sea, varios currículos. Y también currícula con A. Cuando escuchamos, por ejemplo, en educación superior y que dicen los currícula, ¿verdad? Porque es plural también. Tiene que ver del origen del término, ¿no? Si es latín o griego. Pero no quiero entrar mucho en eso, solo que creo que nos quedaríamos con currículo. ¿Por qué? Porque en básica solamente hay uno. Y hablar de pedagogía crítica, pues es sumamente importante ahorita por el momento que vamos a vivir o que estamos viviendo. Y hacer referencia que esta nueva propuesta educativa para construir, plantear y definir la nueva escuela mexicana no empezó a partir de la publicación en el mes de enero, a partir de la publicación del primer documento de trabajo. No empezó ahí. Yo sí creo en lo personal que empezó desde que hubo el cambio de gobierno. Yo creo que el punto de partida fueron aquellos foros, ustedes recordarán, que promovió el entonces secretario de Educación Moctezuma. Y que desde esos foros ya se visualizaba que era necesario construir algo diferente, sin precisiones, pero construir algo diferente, ver la posibilidad si había manera de construir o proponer algo diferente. Entonces, vino la pandemia y claro que aletargó el proceso. Pero yo pienso que esto no empezó ahora en enero, como muchos los están diciendo. Espero que pueda yo expresar por qué comento esto durante la plática. Entonces, revisando y tratando de hacer una sistematización para esta plática, quise cambiar o ponerles un marco más general para dialogar. Y le puse el paradigma educativo globalista, neoliberal y eficientista contra el paradigma educativo crítico. Y en ese tenor, en esa discusión, es donde quiero que platiquemos porque creo que ahí se pueden dar respuesta a las preguntas que planteaste, Selene, y que supongo Gracias. surgieron de un interés, ¿no? De un Sí, interés claro. general. Primero me quiero centrar en una premisa propia, una premisa mía, porque me he dedicado a darle seguimiento puntual a conferencias, a foros, a talleres, a escritos en periódicos, revistas educativas, todo lo que pueda. Porque se vino el boom a partir de la publicación del primer documento de trabajo en el mes de enero. Y entonces le he dado seguimiento puntual a todo lo que me ha sido posible. Afortunadamente, ya estoy jubilada. Entonces, tengo tiempo para dedicarme más a este estudio del currículo, porque finalmente, pues es mi materia, ¿no?
Es una materia en la que me he desarrollado y he crecido. Entonces, fíjense, pongo los análisis del marco curricular, plan y programas de estudio para la educación básica 2022 han creado controversia. Efectivamente, han creado controversia, pero no debate. No ha habido debate. Y quiero sostener esta idea porque me parece muy relevante, puesto que todos los profesores, por lo menos me queda claro que los que están presentes ahorita en la sala virtual, sí le han tratado de dar seguimiento a todo esto. Entonces, hay que distinguir. Han creado controversia, nada más. Es decir, hemos observado diversidad de opiniones desde diferentes posturas, pero han sido opiniones desde mi punto de vista. Y francamente, a mí me han quedado a deber mucho me han quedado a deber. Y por eso es que yo quise puntualizar algunos elementos más adelante. ¿Por qué no es debate? Porque no hay una confrontación argumentada. Y voy a explicar, voy a precisar ay, es que prendí el ventilador, a precisar mi comentario. En primera instancia, comentarles que a partir de la lectura detallada del primer documento de trabajo, yo pude darme cuenta que no están planteando una reforma educativa. No es una reforma educativa. Punto número 1. Es el punto de partida. No plantean una reforma educativa. Claramente especifica el documento que buscan una transformación educativa. Y cuando hablamos de transformación, en cualquiera de los ámbitos político, económico, cultural, educativo, cuando hablamos de transformación, estamos hablando de cambio de paradigma. Más adelante, en algunos foros ya con otros comentarios, sí comentan que se está buscando cambiar de paradigma educativo para pensar la educación de la nueva escuela mexicana desde otro lugar epistemológico. Entonces, todos aquellos que han analizado y le voy a denominar propuesta educativa de la nueva escuela mexicana, porque no es un currículo, no lo es. Por lo pronto, es una propuesta. Entonces, todos aquellos que han analizado esa propuesta desde una posición o de manera comparativa con los currícula anteriores, están en un grave error, porque no es comparable, porque es un cambio de paradigma, no es una reforma educativa. Las reformas educativas se dan dentro de un mismo paradigma con la intención de mejorar o actualizar o modificar un currículo completo, todo hecho y derecho, como dice él, ¿no? En una transformación educativa no es así. Se establecen algunos criterios curriculares para construir currículo desde otro lugar epistemológico que anuncie otra educación, con otra perspectiva, con otra expectativa. Entonces, no podemos comparar un documento con un referente de un paradigma anterior, un referente que le corresponde a un tránsito de paradigma. No lo podemos comparar. Entonces, me parece que lo que yo he escuchado me han quedado mucho a deber por eso, porque en realidad no han tocado elementos de paradigma educativo. Se han quedado en el anuncio de algunos elementos curriculares dentro de un solo paradigma. No sé si más adelante pueda quedar un poco más clara mi comentario. Para empezar, hay que irnos un poquito a la historia en materia de currículo en educación básica.
Hay que irnos un poquito a la historia porque es importante. En básica, en México, se empieza a hablar de currículo de educación básica en el ciclo escolar 2011-2012. Antes de esos años que digo, yo entré al servicio en el 84, imagínense, ¿no? Por ejemplo, en educación preescolar teníamos solo programas y no eran propiamente un programa, pero se le llamaba así, programa. Y en educación primaria tenían plan y programas, varios programas por asignatura de estudios. Y también en secundaria. Hasta el 2011, 2012, la Secretaría de ese entonces se llamaba Secretaría de Educación Pública, ahora ya nada más se llama Secretaría de Educación. La Secretaría de Educación Pública de ese entonces argumenta la necesidad de una transformación educativa y plantea una reforma educativa como el medio para detonar esa transformación educativa. Y esa reforma se constituye con un currículo 1 para educación básica, que contempla preescolar, los niveles de preescolar, primaria y secundaria, los unifica, los articula en un solo currículo. Entonces, realmente en básica, hablar de currículo hay que empezar en el 2011. Todo lo anterior han sido propuestas aisladas y desarticuladas en programas, nada más. Entonces, la mayoría de los profesores confundimos currículo con plan y programa o con programa de estudio. Pero el concebir un currículo, eso implica mucho más. Por ejemplo, a mí me parece certero que hayan publicado en el mes de enero un documento que diga marco curricular. Las difusiones anteriores difundían plan y programa. Y ahora se está puntualizando en un marco curricular. ¿Por qué? Porque nos han querido dar a conocer esa serie de criterios curriculares con los que se pretende construir currículo. Por lo tanto, aclara que no hay currículo. Hay una propuesta para construir currículo y eso es importantísimo que lo visualicemos. Podemos o no estar de acuerdo con la propuesta para construir currículo, pero eso es lo que se nos ha dicho hasta ahorita. Pensar más allá cualquier cosa, no sé cuáles son los argumentos. Entonces, obviamente, esa reforma educativa en la que se construye currículo, o ese currículo del paradigma educativo anterior, sí trajo una transformación educativa, porque estableció nuevas normas laborales, nuevas formas de evaluar a los profesores y con ello nuevas formas de promoción horizontal y vertical. Entonces, sí tuvo un impacto en todas las dimensiones que tienen que ver con el trabajo educativo. Entonces, una transformación no es nomás un nuevo currículo. No, claro que no. Es un impacto en todas las dimensiones relativas a la educación. Impacta, la va modificando, le va haciendo replanteamientos. Entonces, el documento que se publicó en el mes de enero esclarece que busca una transformación educativa. Por lo tanto, no es un currículo. Por otro lado, sí, desde la experiencia decirles que cuando estaba en servicio y llegaban nuevas propuestas curriculares o nuevas propuestas educativas por parte de la Secretaría, yo las revisaba con mucha conciencia y por eso es que me empecé a dedicar a estudiar currículo, porque me interesaba tener argumentos para poder revisar las propuestas que llegaban por parte de la Secretaría. Y cada que esas propuestas yo las encontraba con muchos vacíos, inclusive hasta con incongruencias,
porque ahí manejaban también términos como humanismo y no sé qué tantas cosas, ¿no? Que tenían que ver con una narrativa para convencer a los profesores, ¿no? Entonces, cuando yo la revisaba, yo decía, esta propuesta está buena. Y luego me decían, ¿cómo? ¿Estás de acuerdo? No, no estoy de acuerdo con la propuesta, pero está buena. Y entonces me decían, ¿pero por qué está buena? Porque tiene muchos vacíos. Y cuando algo tiene vacíos, me da la posibilidad de a mí participar. Es decir, hacer praxis. Entonces, qué bueno que trae muchos vacíos, qué bueno que trae inconsistencias, qué metodológicas, qué bueno que trae incongruencias, porque así a mí me permite crear desde mi praxis mis propias posturas junto con los educandos. Entonces, mientras más vacíos se encontraba, mientras más incongruencias, más me daba la oportunidad a mí como profesora a participar. Entonces yo por eso decía que estaban buenas, no porque no porque estuviera de acuerdo, por supuesto que no, por eso quería buscar los espacios para participar. Y siempre traté de puntualizar que eran sugerencias. Y esa es la parte que a los profesores nos ha faltado defender. Todo han sido sugerencias. El nuevo documento también habla de sugerencias, todos son sugerencias. Pero desgraciadamente las hemos tomado como norma. Y no hemos sabido que son sugerencias. Y al ser sugerencia, el profesor es el que sabe si sí, si no, cómo, qué cambios, qué adecuaciones, todo, junto con los educandos, por supuesto. Entonces, hacer esa reflexión desde mi experiencia, porque es uno de los motivos por los que a mí me llevó a empezar a estudiar también el paradigma educativo crítico, para encontrar las otras alternativas o encontrar las alternativas para llenar esos vacíos y esos espacios que yo encontraba en las propuestas curriculares o las propuestas educativas anteriores a la que estamos ahorita analizando. Y sobre todo, yo me daba cuenta que no tenía nuestro lenguaje. No tenía el lenguaje de profe. Entonces, cuando lo leía, decía yo, esto no lo hicieron los profesores. Esto lo hicieron los expertos gurús atrás de un escritorio que tienen mucho más de 10 años sin tocar un aula, que ya no conocen a los niños y a las niñas de ahora, que no han revisado la realidad circundante de las escuelas. Está desarticulado, ¿verdad? Está creado por allá en una nube, en una burbuja. Entonces, bueno, decía yo, qué bueno, porque eso me da la oportunidad de concebir todo lo que ellos propongan como una mera sugerencia. Entonces, ese actuar me llevó a estudiar otras cosas, otros paradigmas, otras teorías, otras posibilidades, y desde eso llenar los vacíos que encontraba en las propuestas. Entonces, nada más estos comentarios a manera de introducción, que yo sí pienso que estos análisis, estos escritos, son opiniones con la idea de crear controversia, pero no debate. No ha habido debate. Eso pienso yo que me han quedado a deber. Entonces, otra cuestión que quisiera, otra premisa a partir de la cual quiero orientar este diálogo es, desde mi análisis, el debate sobre lo a priorístico, y hay que subrayar a priorístico, y prescriptivo de las propuestas curriculares que hemos vivido, debe darse desde dos dimensiones: el paradigma educativo globalista o neoliberal y sus criterios curriculares centrados en la calidad, y el paradigma educativo crítico y sus criterios curriculares centrados en la emancipación desde el desarrollo del pensamiento crítico. Entonces, no es comparable hablar de toda la connotación que tiene la calidad educativa con toda la connotación que tiene una propuesta emancipatoria desde el paradigma, desde el pensamiento crítico. No son comparables. Entonces, creo que los análisis y las discusiones venideras deben estar centradas en los elementos del paradigma crítico.
porque yo concibo esta propuesta como un tránsito, como la idea de transitar, de ir caminando hacia empezar a construir educación mexicana desde las contribuciones del paradigma crítico. Entonces, no es lo mismo. Entonces, quise un poco plantear algunos criterios curriculares de un paradigma y del otro, para que podamos entender las diferencias, ¿no? Pongo, el paradigma educativo globalista o neoliberal tiene una racionalidad a priorística, prescriptiva, instrumental y técnica. Es decir, le da primacía a los medios más que a los fines. ¿Cuáles son los medios? Los comos. Esos comos que tanto demanda el profesor. Entonces me voy a centrar primero en la idea de la racionalidad instrumental o técnica expresada en un currículo. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se da esa racionalidad? La racionalidad, tiene la racionalidad instrumental con la que se quiso hacer realidad un concepto llamado calidad educativa, que es un concepto polisémico. Recuerdo yo que en la propuesta curricular anterior venía definido 32 veces calidad de manera distinta. 32 veces. Fíjense nada más. ¿Por qué? Porque calidad es un concepto polisémico. Y cuando se pretende hacer manipulación, ¿qué es lo que hacemos? Crear diversidad de interpretaciones. Porque ahora sí que una torre de Babel, crear confusión para que no se hable el mismo idioma. Y esto se hizo con el paradigma neoliberal, globalista, eficientista, para crear la confusión y centrar los acuerdos solamente en un fin que tuvo ese paradigma: maximizar el rendimiento. Esa es la clave de la palabra calidad, maximizar el rendimiento. Entonces, la racionalidad instrumental tiene que ver con un reduccionismo. Reduce pedagogía a una moda. Reduce didáctica a una técnica. ¿Cómo lo hace? Una fórmula muy fácil. Centro la operación del currículo o la implementación del currículo, la evaluación del currículo, en formatos en donde capacito al profesor para que pueda contestar los formatos, que pueda llenar un formato, y con eso el profesor cree que está haciendo pedagogía. Un formato que además yo le voy a decir qué elementos debe contener ese formato para que crea que en su racionalidad está atendiendo a criterios pedagógicos. Eso por un lado. ¿Y por qué también esa racionalidad es instrumental? Porque reduce la didáctica técnica. Es decir, no tiene ni pondera ningún principio epistemológico. Pregunté, no me han contestado. Selene, hay un micrófono ahí, por favor, cierren su micrófono. A ver, les pedimos. Selene, está abierto el micrófono. Selene Pérez. Entonces, es instrumental porque reduce la didáctica sin principio epistemológico. Elimina de la didáctica los principios epistemológicos. Y entonces el profesor cree que al planificar una técnica, y entonces vienen todos los libros de técnicas de aprendizaje significativo, técnicas de esto, técnicas del otro, y pues es una educación prácticamente tecnológica, porque hay una reducción de la didáctica, eliminándole los principios epistemológicos y recargándose
en una lógica o en una racionalidad técnica, es decir, poner en juego una técnica para promover cierto aprendizaje dado por un currículo. En ese sentido es la racionalidad instrumental. Es decir, es un currículo que te plantea los cómo. ¿Cuáles cómo? ¿Cómo enseñar? ¿Y qué enseñar? Por eso es a priorístico, es decir, es pensado previamente, es decir, antes de la experiencia. Es un currículo pensado. ¿Y pensado por quiénes? Por una serie de expertos que están en un lugar. Pueden estar en la secretaría, pueden estar en colegiados o comités o como les quieran llamar. Pero es una serie de expertos que piensan el currículo. Piensan qué se debe enseñar, cómo se debe enseñar, cuándo se debe enseñar, con qué medios se debe enseñar y aprender. Lo piensan otros que no están directamente en la experiencia, es decir, el currículo vivido. Entonces, hay una primacía por el currículo pensado más que por el currículo vivido. Esta racionalidad instrumental de las que yo le comento, instrumental y técnica, tiene una clave maravillosa y que todos los profesores fuimos formados con esta clave, desde las normales y en todos los procesos de formación continua. Concibe práctica o praxis como una vinculación teoría-práctica. Sí. Esta es la teoría que te debe orientar, esta es la metodología con la que debes actuar en tu práctica. O sea, la práctica debe hacer posible la teoría o una metodología. Y con eso hay una garantía de aprendizaje. ¿De qué aprendizaje? De este que yo te estoy diciendo que es universal y que está en los programas. Esa serie de contenidos, esa serie de conocimientos que yo te estoy diciendo que son los contenidos de la escuela. Que yo te digo, yo experto, ¿no? Yo ajeno a la escuela. Entonces, esta racionalidad instrumental nos formó. Y entonces ha habido actualizaciones porque uno dice, mira, hay avances científicos, hay una moda pedagógica. Ándale, ya no pienses tu praxis desde esta manera, piénsala desde acá. Y entonces ya se actualizaban las propuestas con la nueva moda pedagógica y los profesores reproduciendo esta moda pedagógica, queriendo articular a toda costa la teoría con la práctica. Y ahí se nos ha ido el esfuerzo en esa búsqueda de la articulación. Y entonces, ¿cuáles eran las experiencias exitosas en ese sentido? ¿Quiénes decían, que yo tengo mis dudas, pero quiénes decían que lograban articular esa teoría con la práctica? Entonces, en ese sentido, ha sido un currículo a priorístico, o se ha construido un currículo desde una metodología curricular a priorística. Y eso a priori se ha colgado por los intereses de las clases dominantes, de las clases hegemónicas, que requieren un cierto tipo de educación para formar un tipo específico de sujeto social. O sea, su intención siempre ha sido clara, siempre. Si a veces no la hemos sabido leer, bueno, eso es otra cosa, pero la intención de dominación y de opresión siempre ha estado presente en la idea a priorística del currículo. Ahora, el paradigma eficientista, globalista, neoliberal, educativo, es prescriptivo. Por eso la racionalidad instrumental. Es decir, se ha movido en una triada: a priorístico, prescriptivo, racionalidad instrumental.
En esa lógica o en esa racionalidad se ha construido currículo en básica. También en educación superior, porque también he estudiado mucho currículo desde la educación superior. Pero resulta que hago este comentario porque la mayoría de los llamados expertos en currículo en los diferentes lugares toman de referencia siempre teoría y metodología del currículo en educación superior. Pero poca o casi nada, ningún referente tienen sobre diseño curricular en educación básica. Casi no lo tienen. Tienen a lo mejor una experticia con respecto a algún área de conocimiento, indiscutiblemente, que en las ciencias naturales, que en español, que en ciencias. Pero, ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Es que traigo audífonos y me molestan mucho los micrófonos. Tengan cuidado con eso, por favor. Entonces, sí decir que los profesores y las profesoras y los profesores de básica, si nos ponemos a estudiar currículo, vamos a tener muchas dificultades, porque hay casi nada de teoría y metodología curricular de educación básica, Es decir, se ha traspolado lo de educación superior a básica. ¿Por qué? Pues porque es prescriptivo y es a priorístico. Así, tan fácil como llevar esta teoría para básica. Y yo me daba cuenta, por eso decía, esto no lo hicieron los profesores. No me identifica, no tiene mi lenguaje, no tiene nuestros códigos, no tiene nuestros etos. Era muy fácil identificarlo. Tiene expertos. Esto lo escribieron expertos, ¿no? Entonces, pero no profes. Entonces, bueno, decirles, pues no quiero profundizar tanto en este paradigma que estamos dejando atrás o que queremos o que se nos está invitando a dejar atrás. Y que esto, dejarlo atrás implica todo un proceso formativo. ¿Por qué? Pues porque nos formamos en el anterior, el que queremos dejar atrás. Y entonces soltarlo así de fácil no puede ser si no entramos en un proceso de cambio de referentes para pensar otra forma de educar y de definir educación, de definir escuela. No puede ser posible, hay que cambiar los referentes. Y cambiar los referentes, pues implica todo un proceso de formación que nos puede llevar mucho tiempo. Entonces me quiero centrar un poco más en lo que es el paradigma crítico educativo. Tiene una racionalidad, pero esa racionalidad, bueno, permítanme nomás hacer una puntualización sobre el paradigma globalista, eficientista. Como profesora, el lugar desde donde les estoy hablando es de una profesora. Desde ahí son mis reflexiones. Normalista. Con todos los estudios que quieran después. Pero de donde estoy hablando es de el lugar de una profesora. El modelo, el paradigma globalista, eficientista de la calidad neoliberal, prescriptivo, a priorístico de la racionalidad instrumental, ha tenido desde mi punto de vista una dirección siempre correctiva. Siempre correctiva. Y el error siempre se ha considerado como algo para mejorar, para corregir. Entonces, siempre el profesor ha generado una narrativa correctiva. Y tiene que ver, pues, porque así ha estado demandado por las propuestas educativas de este paradigma que estoy mencionando. Y entonces todo ha sido corregir, todo ha sido mejorar, todo ha sido ajustar, inclusive se usa la palabra ajustar en ese paradigma. Todo ha sido enmarcar, todo ha sido adecuar. Y más últimamente, algo más elegante desde mi punto de vista, situar.
Pero el término situar lo han concebido desde ese mismo paradigma para disfrazar algo que se llama in situ. Y eso ahí se los dejo de tarea. Lo situado y lo in situ, ahí se los dejo de tarea. Que tiene que ver con una adecuación curricular, mal llamada contextualización también. Entonces, como les digo, ahí hay mucho que decir del paradigma anterior, mucho que decir, y cómo nosotros hemos estado anclados a esos mismos términos, tratando de darles otra definición. Pero bueno, ha sido muy reforzadas las ideas por parte de la Secretaría con el modelo anterior. Inclusive en el paradigma neoliberal se tergiversa también pensamiento crítico. Como todo, se reduce a habilidad intelectual crítica. Porque ese paradigma tiende a reducirlo todo y a fragmentarlo todo. ¿Por qué? Porque es causa-efecto. Ese paradigma es causa-efecto, está en una lógica causa-efecto. Por eso es prescriptivo. Es decir, yo tengo una hipótesis de cómo aprenden y entonces someto a control todas las variables. A eso le llamo pedagogía, a controlar las variables, con la idea de que haya el efecto que espero, aprendizajes logrados, competencias evidenciadas a través de desempeño, ¿sí? Causa-efecto. Eso es bien importante identificarlo. Tiene un modelo causal y entonces hay unas hipótesis de cómo se aprende y cómo se enseña y nos enseñaron a nosotros una racionalidad que tenía que ver con controlar las variables para garantizar la relación o la correlación de las variables en causa y efecto. Por eso era correctivo. Cuando esa causa-efecto, como yo te dije que enseñaras, para que se tuviera los aprendizajes que yo te dije que se deben de tener, cuando esa relación causal en esas variables no se daba, hay que corregir. Hubo una debilidad en el control de alguna de las variables y entonces hay que proponer mejoras, siempre tendientes al control, para garantizar la relación causa-efecto. Fíjense, eso es lo que vivimos con las propuestas curriculares anteriores. Eso es lo que vivió el profesor. Y el estrés se daba ahí, en esa idea de que se tenía que garantizar la causa-efecto. Si yo enseño esto, tienen que aprender aquello. ¿Y qué tienen que aprender? Pues lo que me dijo la Secretaría y está en los programas de estudio, porque la Secretaría dice que es universal. Y entonces en esa relación nos movíamos. Entonces ha sido terrible lo que los profesores hemos vivido. Y eso debemos exponerlo, debemos decirlo y tratar de marcar un alto en ese sentido. Entonces, ¿qué sucede con el paradigma? Ahora sí, el paradigma crítico. ¿Cuáles son los criterios curriculares esenciales que se sostienen en un paradigma educativo crítico? Primero es que busca emancipación, tanto de los educandos como de los educadores. Busca la emancipación. ¿Por qué la busca? Pues porque reconoce que con el paradigma educativo anterior ha habido opresión. En esa relación causal ha habido opresión. Se ha invisibilizado a las personas. Deshumaniza el proceso educativo porque las ve como cosas. Por eso es causa y efecto. Las ve como cosas. Y no reconoce la dinamicidad de la vida, ni reconoce la realidad circundante en el que se da el proceso educativo. Y la reconoce, lo poco que sí reconoce de esa realidad circundante, la reconoce para controlarla, y con la idea de garantizar
a toda costa logros. Los logros esperados por una clase hegemónica que rinde cuentas a otra clase hegemónica mundial. Entonces, el paradigma anterior se ha basado en la rendición de cuentas, en la maximización del rendimiento. Por eso es una relación causal, la pedagogía, que ellos le llaman pedagogía, o que Katalin Walsh nos explica perfectamente y le llama pedagogía institucional. Esa es la pedagogía que se crea con el paradigma anterior. Entonces, en este paradigma, como reconoce ese poder de opresión en la que se ha estado sometido todos los agentes educativos, primero plantea la emancipación de todos. Y yo quiero leer aquí una idea de Rosa María Ramírez Martínez, de la Universidad Autónoma del Estado de México, en un texto del 2000, o sea, es un texto viejo, pero yo recupero siempre algunas de sus ideas porque vale la pena leerlo. Y ella dice que lo emancipatorio trata de reivindicar el proyecto emancipador de la propia razón, rescatar el mundo de la vida racional instrumental para crear la posibilidad de una sociedad verdaderamente humana. Principio número 1. ¿De qué pretende emancipar? Un currículo construido desde el paradigma crítico educativo de la racionalidad instrumental con la que pensamos el mundo, pensamos la vida, esto de los fines, poner primacía en los fines, en los cómo, en los medios, para empezar a pensar otros fines y caminar hacia los fines, ¿verdad? Entonces, en un paradigma educativo crítico, el pensamiento crítico es una manera de razonar, de percibir, de sentipensar cómo conocemos y comprendemos el mundo y las diversas realidades que lo conforman. Desde dónde te lleva a analizar, desde dónde lo estoy viendo. Entonces se desarrolla el pensamiento crítico en espacios analíticos en los que coinciden dos dimensiones importantes. Una crítica epistemológica, es decir, desde dónde pienso lo que estoy conociendo. Y una crítica, otra dimensión, crítica social. O sea, ¿cuál es la sociedad que estoy viendo? ¿Y qué elementos tiene esa sociedad que estoy viendo? O las sociedades que reviso y analizo. Entonces, la teoría crítica que argumenta este paradigma educativo crítico respalda el pensamiento crítico desde la teorización, y las pedagogías críticas son más prácticas que teóricas. Las pedagogías críticas se centran en la promoción de la praxis, pero no como vinculación teoría-práctica, no. Esa es una concepción anglosajona de praxis. Es decir, la idea de las pedagogías críticas es realizar un trabajo educativo basado en el diálogo. Es decir, la praxis es dialógica y por lo tanto dialéctica, que les permite a los individuos tomar conciencia de las condiciones de opresión que pueden existir con el fin de que puedan iniciar la construcción de una nueva realidad. O sea, praxis se empeña en construir una nueva realidad o varias nuevas realidades, donde no exista la dominación ni la desigualdad. Este pensamiento es de Luis Carlos Morales Zúñiga, del 2014, que lo rescato porque me pareció interesantísimo. Entonces, la emancipación
como eje central en un currículo crítico educativo, busca lograr un estado de autonomía en los sujetos de la educación desde la autorreflexión. Por lo tanto, un currículo de racionalidad técnica, que ya les expliqué qué es incompatible con un currículo de racionalidad crítica. Son incompatibles. Para transitar de uno a otro, se debe primero transformar la conciencia. Y entonces Grundy, a quien siempre hago referencia porque es la que promovió de una forma más fuerte la perspectiva crítica en un currículo. Para Grundy, por ejemplo, dice, el aprendizaje o la finalidad de aprender es construir sentido crítico. No que aprendas un conocimiento. Se aprende cuando has construido sentido crítico. De ahí que a mí me parezcan muy inadecuadas las controversias que he escuchado en los análisis de los foros y los talleres, conferencias y Porque como son incompatibles, no tienen la misma finalidad y por ende no puedo hacer un análisis comparativo de uno con otro, que es lo que regularmente hacen. Las diversas pedagogías críticas, como las que conocemos, porque podemos estar limitados en el conocimiento, y eso se debe a que la mayoría de los profesores, con esta promoción que se ha hecho de la racionalidad instrumental y la despedagogización de la educación con el paradigma globalista neoliberal, a través de los mecanismos de promoción vertical y horizontal al que los profesores han tenido que acceder, porque ha sido la única condición para mejorar sus salarios, porque pues, obviamente los sindicatos dejaron de ser lo que son, o lo que el origen, abandonaron el origen. Entonces, obviamente los profesores han tenido que acceder a esas diferentes condiciones, con o sin convencimiento, pero han tenido que accederlo, ¿no? Acceder a esas promociones. Entonces, desde esas promociones, lo único que han estudiado es toda teoría que le dé solidez al paradigma de la máxima rendición o del máximo rendimiento, de logro, de evidencia, de estándares de desempeño, y entonces olvidaron los principios pedagógicos porque ya no tienen, o sea, ya no están presentes desde hace mucho en las propuestas curriculares de educación básica. Basta con leer a Luis Bonilla y su texto del apagón pedagógico, ¿no? Entonces, quienes nos hemos preocupado o nos hemos dado cuenta que el paradigma educativo neoliberal nunca nos convenció porque era deshumanizante, era opresor y no potenciaba, sino que adiestraba el aprendizaje. A mí siempre me pareció ofensivo. Entonces, nos preocupamos algunos profesores, sobre todo aquellos que han estado en diferentes agrupaciones de resistencia, nos preocupamos por buscar los otros posicionamientos teóricos y metodológicos. Y entonces hemos leído y hemos tratado de conocer a Freire, a Giroux, a McLaren, también a Apple, aunque muchos no lo consideran críticos, yo sí en lo personal, también a Apple. Y todos ellos han tenido un denominador común. Tienen diferencias, pero tienen un denominador común en todas sus propuestas. Y es que exponen las condiciones, mecanismos y expresiones de poder, opresión y dominación. Ahí han centrado sus contribuciones. Por lo tanto, sus propuestas son deliberadoras. Y eso es muy importante. Son deliberadoras. Sensibilizan, pero sobre todo comprometen. Comprometen a transformar. Comprometen
a formarnos sólidamente en otras teorías, en otras metodologías, y desde nuestros saberes construidos en el aula o en el proceso formativo, contribuir a darle vigencia a las categorías de la teoría crítica. Entonces, hay un compromiso fuerte cuando te mueves de paradigma, y que no se trata solo de ponerte a leer y luego repetir los discursos que ellos ya crearon, ¿no? No es así. Entonces, bueno, creo que ahí he concretado las dos diferencias o las diferencias entre un paradigma y el otro. Entonces me quiero centrar ahora un poco más en el segundo, que es el paradigma educativo crítico, porque desde mi punto de vista, la propuesta que está sometida a análisis y construcción, porque es inacabada y solamente tiene una serie de sugerencias con algunos criterios curriculares. Entonces, dice, es que tengo que leerlo acá porque aquí se me cancela con la imagen. La razón de ser de los nuevos criterios curriculares que se plantean en el marco curricular, plan y programas de estudio para la educación básica mexicana 2022 se encuentran en un escenario en disputa. Esa disputa es la expresión tangible de la disputa política que estamos viviendo en México, de la disputa político-económica que estamos viviendo en México. Es decir, hay un conservadurismo que quiere seguir sosteniendo un paradigma globalista, neoliberal, y hay intenciones de caminar hacia la transformación y al cabo del tiempo poder concretar otro modelo político económico en México. Esa misma disputa que hay a nivel político se expresa a nivel educativo. No es ajena, está anclada ahí. Entonces, debemos revisar las dos, la disputa completa. Entonces, esta propuesta está inmersa en esa disputa, no está ajena, está ahí. Y hay que saberla ver. Entonces dice, la otra educación que promueve o que busca construir la propuesta educativa 2022 y sus cimientos están en el imaginario social. Hay que debatir el imaginario social a partir del cual se concibe educación. Y de eso muy poco han hablado en esas controversias que les llamo yo. Por eso la nueva escuela mexicana está insertada en una disputa entre lo instituido, lo ya instituido, y lo nuevo instituyente. O sea, con lo que se pretende transformar para rompiendo lo instituido. Entonces ahí hay que leer a Castoriadis con respecto a lo instituido y lo instituyente, ¿no? Porque esa disputa está en el imaginario social. Y eso es sumamente interesante y muy pocos analistas lo han tocado. Tiene otro elemento interesante esta propuesta educativa y es que tiene una narrativa cautelosa. Narrativa cautelosa desde mi punto de vista. Porque si analizamos los documentos, los 2 o 3 documentos que hay ya sobre la propuesta de trabajo, perdón, sí, que son documentos de trabajo. No sé si el último ya sea finalmente la propuesta, pero entonces, ¿qué es lo que sucede? Desde el primer documento a los siguientes, observamos diferencias. En el primer documento había una posición más firme, había términos muy concretos del paradigma crítico educativo. Ya en el segundo, solamente se parafrasean. Inclusive algunas se parafrasean y no se hacen la referencia.
porque empezaron a meterle cautela al discurso, a la narrativa. Y creo que tiene una o dos intenciones. Una, con la idea de que no llegara a crear una incertidumbre en los profesores por el radicalismo, tal vez, con el que se podría juzgar la propuesta. Y fueron cautelosos. Por eso le transformaron la narrativa. Y la otra es que no, si quieren que sea una invitación a construir, no pueden ser tan directivos y caer en lo que se están criticando de las propuestas curriculares anteriores, que eran directivas, a priorísticas, prescriptivas, ¿no? Entonces quieren dejar un poco más abierta las posiciones curriculares o los criterios curriculares para que sobre la marcha constructiva se vayan redefiniendo desde México. Porque lo que sí nos debe quedar claro es que sí toma en consideración las propuestas de las epistemologías del sur, de las pedagogías del sur y de las pedagogías críticas, pero invita a construir desde nosotros, desde los territorios, desde las realidades circundantes a la escuela, a construir y a redefinir los conceptos o categorías con los que se ha definido el paradigma educativo crítico, es decir, las epistemologías y las pedagogías. Entonces creo que por esas dos razones suavizaron un poco más el discurso, pero esencialmente ha sostenido desde un inicio la autonomía curricular, que tiene que ver con un codiseño, y la autonomía de cátedra, que tiene que ver con el planteamiento de contenidos. Y queda claro que contenido no está hablando del listado de conocimientos, porque eso no necesariamente es un contenido. Un conocimiento no necesariamente es un contenido, sino que define contenido como objetos de estudio. Y es ahí donde el profesor va a empezar a consolidar una autonomía de cátedra que nunca hemos tenido en educación básica y que siempre desde las disidencias hemos peleado, hemos luchado por eso, por la autonomía de cátedra. Y bueno, ya la reconoce. Entonces, desde esas dos dimensiones importantes, la autonomía curricular y la autonomía de cátedra, habrá que participar en los procesos constructivos. Es abierta y creo que por eso ha suavizado un poco. Entonces, lo que sí quiero hacer referencia a una idea de Grundy que está expresada en ese marco. Dice, quien señala que el currículo no es un concepto, es decir, no es algo construido a priorísticamente por una serie de gurús, sino una construcción cultural, sociocultural. Por lo tanto, explica formas de organizar un conjunto de prácticas educativas humanas. Y entonces debe construirse desde lo vivido. Desde lo vivido se teoriza. Es decir, desde lo vivido se construye currículo pensado. Entonces, esto nunca lo hemos vivido. Hemos luchado por ello, pero no lo hemos vivido. Y bueno, tiene algunos ejes centrales para curricularmente hablando. Transformación de la realidad. Dice, la realidad es percibida por el sujeto según su experiencia. Y es una posición, la ve desde una posición frente al mundo físico y social. Entonces busca transformar la realidad, tiene un fin, emancipación, para transformar la realidad. Tiene intenciones educativas y esas intenciones educativas están expresadas en objetivos de tipo expresivo, no los objetivos que nosotros conocemos de las taxonomías de Bloom, desde un diseño prescriptivo. Plantea objetivos expresivos
los cuales describen e identifican la situación para trabajar con el educando. El problema al que se le puede, el problema al que se puede enfrentar desde su realidad circundante y la construcción de algunas tareas para incidir. Por lo tanto, no especifica qué debe aprender. Puede haber saberes disciplinarios indiscutiblemente, pero no especifica porque no es prescriptivo. Eso es del paradigma anterior. Y eso hay que comprenderlo muy bien. Hay que estudiar los modelos prescriptivos, cuasi experimentales, y todos los que han estudiado investigación saben a qué me estoy refiriendo con modelo prescriptivo. Y los contenidos obviamente se conciben como objetos de estudio. No pueden concebirse como un listado de conocimientos, sino como objetos de estudio, efectivamente. El contenido del currículo es un producto social que tiene que analizarse como una construcción histórico-social, por lo que es negociable, criticable, discutible y está sujeto, en definitiva, a una influencia política. Sí, sí nos demanda asumir y construir una posición política, porque como bien lo mencionaba Freire, todo acto educativo es un acto político. Y bueno, ahí en cuanto a contenidos tenemos diversos autores, Bernstein en 1998, que nos pueden dar luz sobre cómo concebir contenido desde, como objeto de estudio. Ludgren, también en 1992, Michael Apple en 1996, y al que cita mucho el marco, con el cual estoy de acuerdo, es Popewting, P-O-P-K-E-W-I-T-Z. Me cuesta mucho trabajo pronunciarlo, del 2009. Ahí tenemos varios autores que, si nos preocupa mucho esto del contenido, ahí tenemos varios autores que nos pueden dar luz. Y les digo, a todos ellos los cita en el marco curricular. Otro criterio curricular del paradigma educativo crítico, ahí estoy oyendo ahí un ruido, es las estrategias. Es decir, habrá diversidad metodológica, pero sí estarán enmarcadas dentro de un contexto sociológico crítico. Y que nos tiene que quedar bien claro, a ver si ahora sí lo hacemos valer, debido a que tenemos autonomía de cátedra, que son sugerencias, solo sugerencias. Y entonces tendremos que construir otros saberes pedagógicos distintos. Es importantísimo también concebir que en el paradigma globalista neoliberal anterior con el que se ha pensado la educación mexicana o el currículo para educación básica, la investigación educativa era ajena a la vivencia del currículo. Por más que hablaran de investigación-acción, a todos los que se hicieron muy famosos con sus libros, productos de investigaciones educativas, muy pocos, casi ninguno, era profe de aula. Casi ninguno. Todos están en instituciones de educación superior pensando e investigando la educación básica desde afuera, sin vivir el currículo. Y entonces ahí generaban todas sus propuestas, por más que hablaran de educación, de investigación-acción, porque siempre trabajaron la investigación-acción desde Cary Chemis. Y eso hay que puntualizarlo. Y Cary Chemis no son del paradigma crítico, tiene que quedar claro. Si vamos a trabajar investigación-acción para sistematizar currículo vivido, deberá ser desde Falsborda. Es importante esa diferencia. Que bueno, eso lo podemos abordar en otro punto, en otro momento. Entonces, por eso sí considero que trabaja elementos esenciales de las epistemologías del sur, el marco curricular 2022. Porque miren, reflexionar creativamente sobre la realidad para ofrecer un diagnóstico crítico del presente que, obviamente, tiene como su elemento constitutivo la posibilidad de reconstruir
fundar y legitimar alternativas, refiriéndose educativas, para una sociedad más justa y libre. Ese es un planteamiento de Buenaventura de Sousa. Y ahí queda muy claro. Y si nos ponemos a revisar las diferentes publicaciones de las expediciones pedagógicas desde el sur, que Marco Raúl Mejía ha compendiado y ha compartido a través del Instituto McLaren, nos vamos a dar cuenta que es muy afín, es afín a las epistemologías del sur, los planteamientos o los criterios curriculares que se manejan en el marco 2022. Y bueno, tenemos, no se diga, las pedagogías críticas que tienen una connotación contrahegemónica, emancipatoria, empoderadoras, una concepción muy clara de humanismo que no es la tergiversación de humanismo que se hizo con el paradigma neoliberal. Tiene mucho que ver con conciencia social, con conciencia de clase, con utopía, con el maestro sin recetas de Freire, y tiene mucho que ver y acentúa preferentemente transformación, no cambio, porque cuando hablamos de cambio, aguas, ahí hay otra dominación. Quito A y pongo B. ¿Quién lo quita? ¿Quién diseñó B? ¿Para qué diseñaron B? Esos son los cuestionamientos. Entonces, transformar no es cambiar, no es quitar uno por otro. Eso no es transformar. Y esa es la confusión que desde mi punto de vista han tenido en las controversias, porque creen que es un cambio, es de una reforma. No, eso no es transformar. Y entonces, bueno, hoy es un día especial para el Instituto McLaren, porque quienes han estado con nosotros saben que hace 3 años nos dejó nuestro compañero Sergio y nuestro tutor, nuestro amigo Sergio Quiroz Miranda. Quiero terminar esta participación leyendo su concepto de pedagogía crítica. La pedagogía crítica es una cosmovisión educativa. Subrayen cosmovisión educativa. No está hablando de teoría, filosofía, no. Está hablando de una cosmovisión educativa y esto tiene que ver con una de las preguntas que plantearon, que decía algo así, que si la pedagogía crítica daba la posibilidad de considerar a los grupos excluidos, a las minorías, si daba la posibilidad a fundamentar proyectos alternativos y si estamos a tiempo de cambiar estas concepciones. Sí lo estamos. Por eso la pedagogía, las pedagogías críticas son cosmovisión educativa. Hay que leer cosmovisión educativa. Es una forma de vida. Por eso decía que las pedagogías sí anuncian, sí desvelan los mecanismos de opresión, sí sensibilizan, pero más que nada comprometen. Por eso promueven formas de vida. Y es una forma de ser persona también. Influye en mi forma de ser persona. Vea la educación como una posibilidad de emancipar. Necesariamente, si no, no hay humanismo. Busca construir alternativas a la crisis civilizatoria y a la crisis de la educación. Obviamente, esa crisis civilizatoria y esas crisis de la educación tan anunciada por los neoliberales, y que aquí quiero hacer un paréntesis antes de terminar la cita. Debemos estar muy pendientes porque la UNESCO ya empezó a generar un discurso de recuperación de aprendizajes perdidos. Aguas. ¿Por qué? Porque ya está construyendo las nuevas pruebas estandarizadas para medir los aprendizajes de los países y volver a meternos en una competencia deshumanizante. Ya elaboró su discurso la UNESCO y le llama aprendizajes perdidos por la pandemia. Aguas. Porque si nosotros no caminamos hacia la transformación educativa, podemos retroceder. No está todo dicho. Entonces, pensar en aprendizajes perdidos por la pandemia, para mí está otra vez focalizando el error
focalizando la necesidad de mejorar, focalizando la necesidad de enseñar un cúmulo de aprendizajes pensados desde la clase dominante. Y hay mucho que decir ahí de los aprendizajes perdidos, casi pareciera castigo. Como estuvieron en la pandemia, hay que castigar a los educandos y también a los profesores y profesoras. Hay que castigarlos, como si no se hubiera hecho, como si no hubiéramos estado en un estado de contingencia. Y como si no hubieran hecho los profesores todo lo posible por atender el estado de contingencia. Entonces, ahí hay que tener, por eso hago el paréntesis, hay que tener mucho cuidado. Ya está el discurso de la UNESCO encaminado a las pruebas estandarizadas y hay que estar pendiente los profesores. Entonces, Sergio dice, pues, que esta crisis educativa inventada porque en el imaginario social está en una educación que enseña mucho y se aprende más y mejor, está en el imaginario social. Entonces, esta crisis creada es intencionada y está intencionada para que el pueblo no imagine la educación que merece, no la imagine, sino que siempre se esté evaluando comparativamente con otros en otras condiciones, en otros países, desde otras ideologías, desde otras cosmovisiones eurocéntricas o norteamericanas que no tienen nada que ver con los territorios y las diversas realidades que vivimos los mexicanos. Por eso, la pedagogía crítica forma conciencia social para desarrollar desde la conciencia social procesos formativos que nos haga cada día más humanos. Entonces, bueno, creo que lo que había planteado ya lo expresé y quisiera dar más espacio hacia las participaciones, preguntas. Cedo la voz hay un elemento final, nada más. El paradigma educativo crítico está más centrado en la metacognición, pedagógicamente hablando, que en la dimensión cognitiva. Entonces, y creo que desde ahí pretende apuntalar una nueva narrativa mexicana de pedagogía. O sea, nos está invitando a construir pedagogía mexicana para una educación mexicana. Nos está invitando a eso. Y obviamente construirlo, fundamentarlo, sistematizarla, teorizarla, pues se lleva todo un proceso formativo. Entonces hay que tener mucho cuidado de ahora en adelante a qué instituciones nos incorporamos para formar nuestro pensamiento pedagógico. Entonces, con eso cierro. Entonces, muchas gracias y pues quiero entrar a las participaciones. Isela o Selene, no sé quién vaya a conducir esa parte. Muchísimas gracias, doctora Isabel. Damos paso a 2 o 3 o 4 participaciones. No sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna inquietud, algún comentario. Aprovechen ahorita que está la doctora Isabel y que nos ha dejado grandes retos en relación a esta pedagogía crítica de la que nos hablaba. Le cedo la palabra a alguien que guste comentar algo. No veo todas las pantallas, pero déjenme ver. Creo que no hay participaciones. A ver, aquí estoy viendo una, dice. A ver si usted la ve. Sí, aquí en el chat hay algunas. A ver, por favor. Dice, ¿cuál es el paradigma al que orienta la nueva escuela mexicana? Bueno, aún no está definido, ¿eh? Concretamente no. Por eso les digo que es una invitación para transitar a un paradigma educativo crítico. Y al transitar ese paradigma, construir la otra educación. ¿Cuál otra educación? Una educación mexicana. Por eso tiene fundamentos críticos, por ejemplo, la descolonización
y la decolonización. Sí, Ujú. porque pretende invitarnos a construir educación mexicana para estos momentos de transformación nacional también. Aquí hay otra pregunta. A ver, Fabio Fuentes tiene la mano levantada. Adelante, Fabio, y al ratito me voy con otra pregunta de aquí del chat. Adelante. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas felicidades. Estoy muy contento de haber participado en esta charla, sobre todo precisamente por la forma en que desmontas la importancia de que no es una reforma, sino es una transformación. Eso me llama mucho la atención. Generalmente yo trabajo sobre las reformas, pero me llamó muchísimo la atención ello. Y otro punto muy importante, la posición que asumes desde maestra normalista. Yo también soy maestra normalista. Y desde ahí, los códigos con los que nos comunicamos, los profesores, pues por supuesto que son distintos a los códigos que se establecen para comunicar en los ámbitos de decisión y en los ámbitos de decisión de política educativa. A veces no son nada análogos y a veces hasta incluso son muy confusos o contradictorios. Entonces, comparto muchísimo esta precisión tuya, la que haces desde hablar, desde el profesorado, desde los códigos que tenemos disponibles para comunicarnos entre nosotros mismos. Eso me parece clave porque significa también precisamente que tenemos en algún modo que ampliar un poco más nuestros recursos para poder todavía, diría yo, insertarnos con más incidencia en el diseño y en las estructuras clave de las tomas de decisiones. Es por una parte. Y la otra, que es el asunto un poco más pedagógico, me llama muchísimo más la atención, efectivamente, en todo el desmontaje que haces acerca de estos años que hemos tenido con los cambios de reforma, y Ornelas, por ejemplo, le llama muy claramente, una reforma tiende a desmantelar otra. Y tú estás diciendo, aquí se trata de transformar todas las que había por algo distinto, es decir, configurar una epistemología para pensar la escuela, para pensar nuevos sentidos de educación, nuevos sentidos del profesorado, y por supuesto que eso implica un gran trabajo intelectual. No, digo, cuando te escuché hablar del sentipensar, por ejemplo, me fascinó porque eso no entra en la racionalidad técnica instrumental de los tomadores de decisión, por ejemplo. Sería un anatema para ellos, ¿no? ¿Va? Entonces, porque en otra charla yo decía, a ver, cuidado si ocupamos sentipensar como metáfora o sentipensar como una categoría que nos permite dar cuenta de una realidad específica en el campo de la educación. Entonces, sí es un trabajo enorme, por supuesto. Yo agradezco mucho la invitación que me llegó por red y te felicito muchísimo por esta exquisita charla. Estoy muy contento y muy agradecido de haber escuchado lo que nos compartiste. Y gracias a los organizadores y organizadoras. Ay, muchas gracias. Muchas gracias. Esto sucede cuando nos hablamos entre iguales. Nosotros los profesores, como bien lo dices tú, bueno, yo como profesora recuerdo mucho cuando trabajé, porque siempre fui de educación básica, pero toda la vida trabajé también en educación superior, específicamente en áreas de diseño curricular. Y por eso me fui especializando en esto, ¿no? Y a mí me daba mucha risa, y te lo comento, Fabio, que mientras no sabían que era profesora en las universidades que he trabajado, mientras no sabían que era normalista, y mientras no sabían que era educadora, todo estaba muy bien. Nuestros diálogos académicos de mucha altura y hasta me consultaban y no, qué barbaridad, ¿no? Pero el día que por X y Y leían mi currículo y sabían que era, uno, educadora, primero, normalista, que no estudié con preparatoria, entré a los 14 años a la educación normal, ¿verdad? Cumplí 15 ya en la normal. Claro que después la licenciatura y todo lo demás por compromiso profesional, eso es lógico, ¿no?
y que era de preescolar, normalista, híjole, las miradas cambiaban. Y a mí me daba mucha risa, porque esta cuestión del profesional y el normalista, ¿no? No resuelta desde las universidades y tampoco ponderada desde la educación normal, a mí me daba mucha risa, ¿verdad? Cómo las preconcepciones y los prejuicios. Entonces, para mí es importantísimo que los profes recuperemos la posición, porque la educación básica es nuestro menester. No es del conjunto de especialistas allá atrás, sentados en un escritorio o en las universidades, por más formativas de docentes que sean, que tienen años que no saben ni qué sucede en la escuela. Años que no logran identificar las diferencias en los educandos ahora, sobre todo posterior a la pandemia, todo lo que ellos desarrollaron. Y entonces conciben aprendizajes perdidos en vez de valorar los aprendizajes construidos con la pandemia. Valorar ese asunto, sumamente importante, ¿no? No, de lo que se trata es de ver errores, dificultades y todo está mal, ¿no? Otra vez, ¿no? El castigo y todo. Bueno, entonces por eso cuando Isela me invitó a platicar, dije yo, no, sí acepto. Sí acepto y cada que me inviten voy a aceptar, pero siempre voy a hablar como profe, porque es mi origen. Y posicionar el discurso. También puedo hablar en los términos que guste la política educativa, también lo manejo, por supuesto, puesto que has diseñado currículo. Entonces, desde ahí también tienes experiencia en el discurso y en la construcción, configuración de las políticas educativas públicas. También puedo hablarlo desde ahí. Desde teoría del currículo también lo puedo hablar. Pero yo siempre prefiero hablar desde profe para poder anunciar, ¿verdad? ¿Quiénes somos y el lugar que merecemos? Entonces, yo sí creo que este paradigma va a revalorizar el profesor siempre cuando y el profesor y profesora lo sepan exigir y demandar desde los espacios de participación, no excluyéndose. Bueno, eso es lo que pienso. Gracias, Fabio, por tus palabras. Gracias a ti, muy amable. Bueno, aquí me voy primero a otra pregunta del chat y dice, ¿qué entiende por crítica? A diferencia de habilidad crítica. Bueno, miren, ya lo he dicho muchas veces, crítica tiene que ver con una posición frente a la realidad circundante, a la realidad social, al contexto histórico, a las condiciones económicas. Es una posición de reflexión siempre tendiendo a la transformación. Eso es crítica, tener una posición crítica. Y una habilidad crítica es muy sencillo identificar porque viene, por ejemplo, de la taxonomía de Bloom y se dio mucho con el constructivismo. Por ejemplo, leer una lectura críticamente. Y eso tenía que ver con discernir la información, diferenciar, o sea, hay verbos que sustentan la habilidad intelectual crítica. Entonces, con el paradigma anterior se ha reducido pensamiento crítico a habilidad crítica. Supongo que por eso la diferencia. Efectivamente, no podemos reducir pensamiento crítico a habilidad crítica como ha sido en el paradigma anterior. Pensamiento crítico forma, pensar críticamente forma una postura, te da una posición, te argumenta una posición frente a un análisis de la realidad con tendencia a transformarla, porque identificas en ese análisis algunos elementos con los que no estás de acuerdo, con la exclusión, con la discriminación, con el clasismo, con el racismo, con la concepción comunista, consumista de la vida, sí, el consumo, el materialismo, no estás de acuerdo con esa sociedad. Entonces, el pensamiento crítico te da los argumentos para hacer esa crítica, siempre tendiente a encontrar posibilidades de transformación. El pensamiento crítico tiene la finalidad de conquistar el futuro, no padecerlo, porque no considera la vida de manera determinista. Entonces, el pensamiento crítico
es optimista, es utópico, siempre va hacia el futuro, pero no a que me lo regalen, porque claro que reconozco que hay mecanismos de poder y de opresión que no van a querer que ese futuro, desde la utopía y desde el inédito viable del que habla Paulo Freire, se dé. Claro que no. Sabemos que es una lucha, hasta lucha de contrario se puede decir. Entonces, lo que hacemos es siempre mantener la esperanza y afanarnos en conquistar el futuro que deseamos, no a padecer el que está predeterminado. Y esa es la visión fundamental o cosmovisión fundamental en la que se encuentra insertada el pensamiento crítico. Bueno, Edgar, adelante, tienes la mano levantada, dime. Sí, antes que nada, buena tarde a todos, a todas. Un gusto estar aquí escuchando y reflexionando con ustedes. Pues digamos que ya había tenido la grata oportunidad de escucharle, doctora, en clases, y pues es nuevamente una experiencia pues buena escucharle ahora hablar del marco curricular, porque siempre en mi caso pues nos da luz de hacia dónde debemos dirigirnos y no perdernos a veces entre las polémicas o las críticas que hay. En este sentido, entiendo de esta manera y es por eso que desde vamos a decir, desde la formación continua en el estado de Michoacán, es posible escucharle aquí y no en otro espacio, que pues digamos que es un espacio oficial desde la Secretaría de Educación, porque estamos en ese momento bisagra, bueno, otros lo llaman grieta o coyuntura, y es aquí donde tenemos la oportunidad para transformar. Creo que no se había presentado, inclusive, pues yo no tengo tantos años de servicio, apenas 13 años, pero en estos 13 años, también como maestro egresado de una normal rural, pues no tenía la oportunidad de que estos espacios fueran públicos, fueran así tan abiertos, y eso me da mucho gusto y también me llena, como decía usted, de esperanza. Mi preocupación es si aún estamos a tiempo de articularnos para luchar juntos precisamente por la educación que merece nuestro México, ya que esta racionalidad instrumental que mencionaba al inicio, pues está insertada en los profesores, lo vemos en el estado de Michoacán, donde cada vez hay más división y pareciera que caminamos en sentidos opuestos. Lo digo a nivel estatal y luego lo digo a nivel de plantel escolar, donde llegamos y vemos que pues, las directrices son distintas, ¿no? Uno llega a querer hacer precisamente construir pedagogía crítica, pero desde la institucionalización pues se dictan otras cosas que están todavía obedeciendo al viejo modelo que todavía no muere, pero como bien dicen, el nuevo no acaba de nacer. Entonces, si fuera así, mi pregunta es, ¿cómo podemos enfrentar, o al menos yo veo ese desencanto en los educandos y en los profesores, ahora al regreso presencial a las aulas? La emoción tanto de profesores como educandos, a menos en lo particular, era mucha, y de repente llega un punto en el que dicen, pues ya otra vez no quiero ir a la escuela porque las cosas se están haciendo igual que antes. O sea, regresamos, estuvimos 2 años en stand-by, en pandemia, y parece que no aprendimos a veces nada y regresamos a hacer lo mismo. Entiendo que el marco curricular es la oportunidad. La cuestión por este asunto de punto de coyuntura, si el tiempo nos alcanzará precisamente para luchar contra ese desencanto que existe actualmente. Gracias. Saludos. Saludos, Edgar, sí. Híjole, muy interesante lo que planteas, pero mira,
Hace poco también me invitaron a dar una conferencia y hablé sobre la libertad de cátedra o autonomía de cátedra. Y hay que entender que libertad y autonomía no es lo mismo. Cuando hablamos de autonomía de cátedra hay que estudiarla desde Gramsci, ¿no? Esta autonomía que se construye desde el subalterno. Primer lugar, si no nos concebimos como subalternos, que hemos sido subalternos con una clase autoritaria opresora y que por eso todo lo hemos visto de manera vertical, o sea, vemos por encima de nosotros al director de la escuela, por encima de nosotros al supervisor, por encima de nosotros al jefe de departamento. Yo he tenido todos esos puestos, todos los tuve en la experiencia. Y por más que tú querías establecer una relación de pares, los profesores tienen instalada la subalternidad. Bien instalada, claro, porque somos una sociedad dominada y subalterna. Entonces, construir la autonomía de cátedra, tenemos que pensarla desde el subalterno para liberarnos de eso y empezar a pensar de manera horizontal, entre iguales. Por lo tanto, la estructura de todo sistema educativo debe horizontalizarse en la toma de decisiones. Y esto, pues también va a tocar los callos de las autoridades que ejercen poder, que son autoritarias. O sea, todo esto se va a vivir, todo esto. Entonces, en esa conferencia que di sobre la autonomía de cátedra, yo sí me posicioné, fíjate, en construirla desde la grieta. No, claro, haciendo referencia a Katalin Walsh, que me encanta, ¿no? Porque me da mucha esperanza, me da mucho motivo. Entonces, no tanto en una bisagra, en una coyuntura, bifurcación, no, no. Yo sí creo que el próximo ciclo escolar los profesores debemos concebir, debemos movernos, como dice Katalin Walsh, desde la grieta. Es decir, vamos a tener por un lado un paradigma todavía presente que es el globalista neoliberal en concepciones, formas de trabajar, formas en el imaginario social con el que concebimos educación. Ya ni nos acordamos qué es pedagogía, ni siquiera nos acordamos qué es didáctica, les digo, nos confundimos con una técnica. Y por otro lado, esos deseos de emancipatorios, de transformación, de descolonización y decolonización, por otro lado, ¿no? Al que tenemos que ir caminando. Entonces, definitivamente, vamos a convivir todo un año escolar en la grieta. Y eso es bien interesante, porque va a tener que ver con voluntades, ¿no? Entonces, sí, ahí me ubico yo. Ahora, ¿cómo podemos conciliar esta situación sin crear discrepancias, disputas, separaciones entre nosotros los profes? Yo no sé allá, entre nosotros los profes, poniendo la educación por encima de nosotros. La educación es un bien común. Por eso, la política educativa o lo público de la escuela mexicana tendrá que basarse en lo común, donde no puede haber primacía ni de lo público concebido anteriormente ni de lo privado concebido anteriormente. No es un debate entre lo público y lo privado como sí lo es en el paradigma globalista neoliberal, en donde obvio siempre ha sido secuestrado lo público por lo privado en el paradigma anterior. Entonces, no, este paradigma educativo no se inserta en esa disputa, se inserta en la construcción de lo público desde lo común. Entonces, la nueva escuela mexicana necesita una reconfiguración de lo público desde lo común, y lo común no existe si no hay consenso. No se trata de una democracia mayoritaria a la que los sindicatos y las diferentes agrupaciones nos han acostumbrado, no. Se trata de una democracia construida desde los consensos, donde se define lo común. Entonces, lo público va a estar articulado en lo común, construido desde los consensos. Entonces, la educación se convierte, la educación se convierte desde esta lógica en un bien común que debe estar por encima de todo interés
particular o de grupo. Y entonces sí nos va a invitar a algo que Alan Turing nos decía en su gran libro, ¿no? De ¿podremos vivir juntos? O sea, vamos a tener que aprender a caminar juntos desde la grieta, parados en la autonomía de cátedra y desde ahí contribuir. Requiere pues una nueva unidad, que no significa perder la esencia. Una unidad no es fusión. Es desde la esencia de cada quien, sin perderla y en respeto a las esencias diversas, a las diversas esencias, unirnos para lograr una finalidad que nos es común a todos. Entonces, esto es un gran reto y no se va a poder construir en un ciclo escolar ni dos. No es así. ¿Que pretende valorizar de una forma más importante al magisterio? Sí, efectivamente sí. Pero pues va a depender mucho también de nuestras propias participaciones. Bueno, aquí me preguntan, ¿cómo pude ejercer autonomía de cátedra si estuve en un modelo neoliberal? Híjole, pues mira, con muchas dificultades, Irma, con muchas dificultades, pero preparándome muchísimo, porque ejercer autonomía de cátedra implica ejercicios intelectuales muy, muy comprometidos, preparándome muchísimo. Y claro que tuve muchas autoridades que no estuvieron de acuerdo, que te satanizan por rebelde, todo eso, pero la verdad, pues bueno, no sé, no quiere decir que las haya tomado a la ligera, sino que simplemente yo siempre estuve consciente de qué quería. Y una razón muy importante, siempre supe por qué quería ser educadora. ¿Para qué quería estudiar educación? Y si esas personas autoritarias, ancladas a una visión consumista, materialista de la vida, deshumanizante, no la compartían conmigo porque a lo mejor para ellos fue la única oportunidad educativa que tuvieron, no tuvieron a lo mejor otra opción, pues no la compartían conmigo, eso era obvio, porque ellas, pues, cuando la gente logra un status quo de autoridad, obviamente, ¿no? Quiere ese reconocimiento de su status quo y pues todos los demás están abajo. Entonces, si por ahí brinca una liebre descontrolada, que tiene argumentos, que tiene formación, que tiene deseos distintos, porque sí estudió para profesora, porque su utopía está en la educación, como es mi caso, pues uno construye muchos argumentos y muchas salidas para poder continuar con esto. Entonces, tiene que ver con valentía, pero también tiene que ver con compromiso formativo, mucho compromiso formativo, ¿verdad? Entonces, bueno, desde ahí sobreviví. Y quiero decirte, Irma, que sobreviví y bien. No me pasó nada. Tan es así que me jubilé cuando quise. Entonces, bueno, sí, por eso Marco Raúl nos dice, las pedagogías rebeldes. No puedes plantear la reexistencia si no es desde la rebeldía, pero la rebeldía intelectual, sólida, bien formada, ¿no? Bueno, hay mucho que decir ahí, eso da para toda otra plática. Bueno, y aquí, ¿cómo transitar de un paradigma colonizador? Bueno, primero reconocer que estamos colonizados. Primero. O sea, si no nos damos cuenta que estamos colonizados, no, pues no podemos avanzar. Porque inclusive la teoría crítica de la escuela de Frankfurt, primera y segunda generación, también nos ha colonizado, por más que digamos que somos pedagogos críticos. Entonces, querer reproducir tal cual ese discurso es una aberración. Inclusive es en contra de lo que ha planteado Paulo Freire. Lo dice, no me repitas, dale vigencia a mi pensamiento. Entonces, también debemos caminar hacia buscar una pedagogía y una educación mexicana o educaciones mexicanas, pedagogías mexicanas, descolonizando o decolonizando, es decir, interiormente yo, decolonizarme yo, porque créanme, o sea,
tenemos todos los modelos extranjeros como los ideales a seguir. Y realmente, como mexicanos, hemos demeritado mucho lo nuestro, lo de los pueblos originarios, sus cosmovisiones, sus cosmogonías, que nos conducen a un equilibrio distinto con la naturaleza y lo humano, ¿verdad? Y entonces está la porofobia, que es otra cuestión importantísima, que está muy instalada. Entonces, no solo la racionalidad instrumental. Entonces, bueno, esto da para mucho, pero no quisiera yo robarles tanto tiempo. Entonces, bueno, esto es lo que pude ver aquí. ¿Cómo construir pedagogías críticas y epistemologías del sur? Siempre saber del lugar de donde estamos. Reconocer el lugar. Reconocer el lugar. Eso es bien importante. Porque si yo me sigo pensando la práctica como una vinculación teoría-práctica, una teoría anglosajona, eurocéntrica, y entonces que al llevarla al pie de la letra, considerando preceptos de la teoría, al llevarla al espacio áulico, con eso yo consigo los aprendizajes que me dicen que debo conseguir para salir bien evaluado, tanto yo como maestro o maestra, y los alumnos con los educandos con las pruebas estandarizadas, pues nunca vamos a cambiar. O sea, a veces hay que poner en el lugar de los rebeldes, donde no nos importa tanto la calificación, la verdad. Nos importan más los procesos humanizadores. Ahí hay que poner el énfasis en los procesos humanizadores, porque miren, finalmente, en este cambio de época, el conocimiento está en todos lados. El conocimiento hace mucho que dejó de estar en la escuela, hace mucho, pero no nos hemos querido dar cuenta. Basta con darle un clic ahí, googlear, ¿no? Y hasta ya tenemos verbo, googlear. Y ahí aparece lo que quieran. O sea, y libros, pues, los que sea, podemos comprar digitales. O sea, el conocimiento está en todos lados, ya no está en la escuela. Y si el conocimiento ya no está en la escuela, ¿para qué sirve la escuela? Esa es la gran pregunta. Si no es para dinamizar procesos humanizadores y hacernos cada día humanos más justos, que busquen paz, nuevos equilibrios socioeconómicos, nuevas condiciones, porque no es cierto que somos iguales y que la igualdad de oportunidades no se traga en ese discurso. ¿Cómo va a haber igualdad de oportunidades si no hay igualdad de condiciones? La pobreza hay que combatirla, eso es definitivo, porque no es natural. La pobreza es creada por un sistema económico llamado capitalismo. Es creada la pobreza. Porque el superior siempre requiere al inferior. ¿Por qué? Porque si no, entonces no me siento superior. Si no hay inferiores, pues no me siento superior. Entonces, bueno, tiene mucho que ver con status quo y bueno, no me quiero ir por la tangente, ¿no? Y bueno, la inclusión sí tiene un significado distinto en un paradigma y el otro. Aquí lo están preguntando. Por ejemplo, la inclusión en el paradigma anterior tiene que ver con integración. ¿Integración a dónde? A un espacio homogenizador en el paradigma anterior. Pero en el paradigma crítico eso no significa inclusión. Inclusión es el respeto a las diversidades. Cero homogenización. Estar en contra de ser iguales. Estar en contra de los mismos fines. Porque hay respeto a lo diverso. Por eso, el nuevo marco curricular plantea la categoría de territorio, que no es contexto. Territorio es una categoría que viene de los estudios e investigaciones de las epistemologías del sur. Y hay una definición muy concreta de territorio desde las epistemologías del sur. Y no lo confundan con contexto, porque no es contexto. Entonces, bueno, ahí la inclusión también tiene significados completamente diferentes. Dice, ya habla del paradigma anterior. Bueno, no es que ya esté anterior, al que se pretende abandonar. A eso me refiero. El paradigma que se pretende dejar atrás. Sí, Isela Angélica, tienes levantada la mano, adelante. Yo creo que, doctora, nos da mucha pena, hay una disculpa. Yo creo que sería la última participación porque se nos agota el tiempo, doctora. No sé si es un tema no hay problema, muy interesante. Adelante. ¿Sí? No hay problema. Gracias. Ok, Isela, la última participación, adelante. Muchísimas gracias. Hoy me llevo con esta charla
una nueva mirada, una nueva manera ética de humanizar mi servicio, mi trabajo, una nueva mirada de diseñar estrategias para reconstruir mi pensamiento reflexivo, una nueva manera ética de ver mi praxis, una nueva manera ética como herramienta de cambio y una mente abierta que me permita informarme y generarme alternativas. Y concluyo, una nueva manera ética de liberarme desde y para mí como profe. Muchas gracias. Sí, Isela, tocaste un punto Gracias, importantísimo. le La agradecemos ética. mucho. Ok, gracias Elene, gracias No, Isela, le gracias a agradecemos todos. mucho a usted, doctora Isabel, y yo creo que nos deja un gran reto. Habla usted de construir ese sentido crítico, pasar de un paradigma neoliberal para pasar a un paradigma crítico, y yo creo que tenemos ese gran reto como docentes, el transformar nuestras prácticas docentes, y en ese construir estamos. Yo creo que nos gustaría tener contacto con usted, si nos puede dejar su correo electrónico o cómo nos comunicamos los que estamos interesados en esta temática con usted. Sí nos gustaría tener ese contacto con usted. Bueno, yo trabajo en el Instituto McLaren de Pedagogía Crítica, por eso creo que aquí hay Perfecto. algunos educandos Sí. de nosotros, ahí trabajo y bueno, el contacto, ahí está Isela, ella tiene toda mi información. La verdad es que hay mucho trabajo, entonces a veces no se puede contestar, me mandan WhatsApp o correo electrónico y pues uno está trabajando. Sí, claro. Vamos a entrar en un proceso presencial ahorita y tenemos un congreso, bueno, perdón, no es un congreso, es un encuentro académico el día 10 de agosto, donde tendremos una temática muy, muy interesante porque vamos a someter a debate la praxis. Y va a estar Luis Bonilla, Prudenciano Moreno, Rosa María Romero, una servidora, Marza Arriaga, Peter McLaren, donde vamos a empezar a debatir desde la autonomía, desde las otras educaciones, desde la otra forma de concebir innovación. Entonces va a ser un congreso muy interesante, los invito a todos. Y pues no es congreso, es un encuentro académico, estará basado en mesas de diálogo. Entonces, vamos a poner en ejercicio otra forma de participar en encuentro académico. Y bueno, yo los invito ahí, ¿verdad? Y pues ahorita estamos muy ocupados en todo eso. Entonces, muchas gracias a todos y, no, gracias a pues usted, bueno, doctora. con Isela creo que pueden conseguir gran parte de la información. Gracias. Claro que sí. Muchísimas gracias y gracias a todos los que estuvieron con nosotros el día de hoy en esta conferencia que yo creo que nos llevamos mucho de la doctora. Muchísimas gracias y que pasen bonita tarde. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias y felicidades.